Iglesia de Dios Pentecostal MI, Arca de Refugio número 2 y su pastora Dionisia Saravia presentan. Cristo vive, aleluya. Muchos, ¿verdad?, de los que han leído, ¿verdad?, el Antiguo Testamento saben de que fue cosa dura para Moisés sacar de la esclavitud que estaba en Egipto al pueblo de Israel, aleluya. El tema bajo el que vamos a estar dando esta enseñanza es una generación que no conoce a Dios, a Jehová, ¿verdad?, como dice en el capítulo 2 que acabamos de leer. Aleluya. Me estaba enfocando en este versículo, amado hermano, porque sabemos de que la Biblia enseña de que el pueblo de Israel ha sido siempre una nación bastante rebelde en aquel entonces, ¿verdad? Como se vive hoy en día también, amado hermano, no hay mucha la diferencia. Todavía hay gente, ¿verdad?, en medio del pueblo de Dios. A veces uno también que se pone bastante tenua, ¿verdad?, y no quiere atender a la voz de Dios. Aleluya. Y nos es de tropezadero, amado hermano, cuando tomamos actitudes erróneas en la casa del Señor. Es necesario, amado hermano, entender a qué es lo que usted ha venido a este lugar. Es necesario entender a qué lo llamó Dios a usted. No fue llamado solamente para venir a llenar una banca, no fue llamado solamente para atender a los cultos regularmente. Aunque todas esas cosas edifican la vida del cristiano, amado hermano, no es lo primordial en la vida del cristiano. No sé si me explico. Aleluya. Es algo bien importante y algo tan sencillo, amados hermanos, de que enseñarle a los niños a traer su Biblia. Si ellos no la quieren traer, ¿verdad?, debería de ser algo que sus padres deberían de tomar como reverencia a la casa de Dios, para que cuando el niño llegue, el niño sepa lo que ha venido a la casa del Señor. Es triste, amado hermano, porque yo leía esta palabra y la estaba estudiando desde hace días, desde antes de que la hermana, ¿verdad?, tomara, ¿verdad?, su teléfono, ¿verdad?, y me dejara saber, ¿verdad?, que si podía dar el estudio. Yo venía estudiando esta palabra porque, amado hermano, se está levantando una generación que no conoce a Dios. Aleluya. Una generación es la producción de seres humanos, no sé si me entiende, la reproducción de los humanos en la tierra. Aleluya. Y se está levantando, amados hermanos, una niñez, una juventud que no conoce a Dios. Porque, amado hermano, el padre y la madre están fallando al momento de inculcarle los principios a sus hijos y a sus hijas. Amado hermano, no podemos querer venir a buscar segundos ni terceros. Amado hermano, hay que buscar el primero. Y todo, yo siempre lo digo, amado hermano, empieza desde el hogar, la educación de los niños. Amado hermano, la crianza que usted le da espiritualmente a sus hijos da fruto. Aleluya. Y usted puede verlo porque también aquellos que no se les enseña nada también da fruto. Pero son frutos, amado hermano, que no concuerda con lo que la Biblia exige de alguien que es cristiano. Yo sé que muchos conocen ese versículo conocido donde decía, ¿verdad?, Josué, de que le daba a escoger al pueblo. Porque Josué llegó a un punto de que estaba entendiendo por lo que estaba pasando Moisés. Estaba entendiendo de que el pueblo, por más de que se le pusiesen guías, por más de que el Señor levantara gente, que, amado hermano, aparte de que hacían demostraciones de poder de parte de Dios, amado hermano, el pueblo estaba inclinado hacia el mal. Aleluya. Y es lo que se vive ahora, amado hermano, en las congregaciones actuales. Se viene un mensaje de parte de un hermano o una hermana, de parte de Dios, del corazón de Dios, advirtiéndole al hombre de que va por caminos erróneos, de que va por caminos equivocados. Amén. Y aún así, amado hermano, decide coger el camino equivocado. Entonces tal vez uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando en la vida de aquel que supuestamente es un creyente, que es un cristiano? ¿Qué es lo que sucede? Es la pregunta que muchas veces uno mismo se hace con uno mismo, y uno dice, ¿por qué el corazón de nosotros está tan inclinado a hacer lo malo todo el tiempo? No importa cuántos mensajes usted oiga, no importa cuántas horas usted ore, el día de mañana usted se va a levantar
y su corazón todavía va a tener ganas de hacer lo malo. Amén. No importa qué tan espiritual usted sea. Si hay alguien que es espiritual y dice que no le ha pasado eso, es mentiroso. Amén. Aleluya. Porque no se trata de cuántas horas usted ora, no se trata de cuántas veces usted ayuna a la semana. Porque el Señor les recalcaba algo a los fariseos y les decía de que la mayoría del tiempo ellos lo hacían para darse golpes de pecho, para avergonzar a los demás. Aleluya. Entonces, no estaba mal que ayunaran. El problema estaba en la actitud que tenían a la hora de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la actitud que usted tiene cuando se acerca a ofrecerle algo al Señor? ¿Cuál es la actitud que la generación que se está levantando, que no conoce a Dios, es la que tiene hacia Dios? ¿A dónde está la reverencia que Dios pide a su pueblo? Amado hermano, no desde el más viejo hasta el más niño, sino desde el niño hasta el más joven. Amén. Del joven hasta el adulto y del adulto hasta el más viejo. No, hermano, pide un mismo requisito del Señor, que se aparte de mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso es lo que pide el Señor. Gloria a Dios, aleluya. No es gran cosa lo que pide Sí, Señor. cuando usted anda en el Espíritu. Gloria al Señor. Pero cuando el problema es cuando estamos en los placeres y en los deleites de la carne, es que la carne dice la palabra que no se puede sujetar a Dios, a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu, no puede. Aleluya. Entonces, allí es donde entra aquel impacto que no concuerda los placeres de la carne con las cosas del Espíritu. Poderoso. Porque si usted se da cuenta, usted llega a su casa después de un día largo de trabajo y lo primero que usted quiere es dormir. Lo que usted quiere es descansar. Lo que usted quiere es poner en silenciador el teléfono y acostarse un rato y solamente descansar. Aleluya. No, la carne no va pensando en tengo que ir a orar. No está pensando en, bueno, no tengo privilegio mañana. La carne lo que está pensando es cómo acomodarse al momento. Y aun si usted no está cansado, la carne le hace sentir que está cansado. Y cuando me refiero a la carne, me refiero a uno mismo. Poderoso. Aleluya. Porque a uno mismo le gusta la comodidad, a uno mismo le gusta, amado hermano, sentarse en una hamaca y adormecerse ahí en la hamaca, sin que nadie lo moleste. Cristo, aleluya. Pero el Señor hace una exhortación y les decía a los discípulos cuando fue a orar al monte Getsemaní, le dice, ¿por qué dormís? Les hace una pregunta que por qué dormían cuando debían de estar velando. El Señor había anunciado no una sola vez, ya había anunciado varias veces su muerte. Aleluya. No lo había hecho solamente una vez porque no puede uno venir con la excusa y decir, no, pero es que yo no me acordaba. A veces pasamos por aquel versículo donde dice la palabra de que hay que orar sin cesar, lo que está en el libro de Tesalonicenses, la carta de los Tesalonicenses. Poderoso. Y sabemos el versículo de memoria, pero no lo ponemos en práctica. Aleluya. Entonces no se trata de cuánta Biblia se sabe, se trata de cuánto de lo que sabe se pone en práctica en el diario vivir. Poderoso Dios. Se trata, amado hermano, de qué es lo que vivimos. Y también ese versículo famoso donde dice de que el reino de los cielos no consiste en palabrerías, sino en demostraciones de poder. O sea, está diciendo la palabra, el reino de los cielos no consiste en lo que usted habla, es en lo que usted hace. Aleluya. Porque usted puede hablar y decir muchas cosas, pero si sus hechos están negando lo que usted dice, Gloria a Dios, aleluya. en vano se está hablando. Señor. Y es lo que sucede. Se traen estudios Aleluya. de que hay que educar a los niños, pero aún el que extrae el estudio, yo no tengo hijos, y muchos lo saben acá, Jesús, aleluya. pero cuando se tiene la oportunidad de educar a sus hijos, no se hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las consecuencias llegan tarde o temprano. Le guste o no le guste al padre, lo quiera ver o no lo quiera ver, le quieran corregir a su hijo y no lo permita, porque aquel padre cree de que la educación que le está dando a su hijo es la manera adecuada. Pero yo le voy a recordar aquel proverbio donde dice que no se apoye de su propia prudencia, Aleluya. que incluya los mandamientos del Señor a la hora de educarlo. No lo eduque como usted crea que es lo correcto.
edúquelo como Dios dice que es la manera correcta de educarlo. Porque si usted lo educa a su manera, el niño se va a crecer a su manera. Y la palabra dice de que no hay un hombre que no cometa faltas. No hay un hombre que camine recto todo el tiempo y nunca supiese aparte hacer lo malo. Entonces, si usted lo crea a como a usted le parece de que está bien, el niño se va a crecer de la misma manera. Pero cuando usted le emplea la naturaleza de Dios, el niño va a estar en su mente meditando en la naturaleza de Dios y no en la del ser humano. Porque cuando vea que usted falló, el niño va a querer fallar también, porque si mi papá lo hizo, yo lo puedo hacer también. Aleluya. Poderoso. Los niños son el reflejo, amado hermano, de lo que es el adulto. Gloria a Dios. Y no lo podemos evitar. Usted lo puede tratar de ocultar. El niño le está haciendo un berrinche en público, eso mismo le hace en casa. Lo que pasa es que lo abochorna más en público porque hay espectadores. Y en la casa simplemente tal vez lo manda para un rincón para que lo vaya a hacer a otro lado. Pero usted se fija, no hubo corrección en el momento del primer berrinche, sino que se dejó pasar y se dejó pasar hasta que ahora lo abochorna y ahora lo quiere corregir. Too late. Es demasiado tarde porque ya el niño tiene otra mentalidad. No es la misma que tenía cuando estaba chiquito, que usted le dice di hola y el niño dice hola. Cuando usted está grande, usted puede tratar de obligar a que diga cosas, el niño no lo va a hacer. Usted lo va a obligar a que ordene el cuarto si no se lo enseñó desde que estaba pequeño. No lo va a hacer cuando esté grande. No quiera correr el tramo que no corrió tal vez en 10 años de la niñez del niño. No lo quiera hacer lo que corra a golpes, porque no lo va a lograr. Va a entorpecer nada más a aquel niño o lo va a provocar a ira, y lo que va a provocar son disgustos familiares, disensiones, pleitos. Entonces vienen a manifestarse que las obras de la carne. O sea, usted se fija, la palabra dice instruye al niño en todo su camino. Dice al niño, no dice al joven, porque el joven ya va instruido desde la niñez a no apartarse del camino. Y lastimosamente cuando el joven se empieza a desviar, uno se pregunta a veces ¿por qué? Puede suceder también porque conozco gente que se ha crecido en el evangelio y están enviados, hijos de pastores, hijos de evangelistas, hijos de misioneros que no le sirven al Señor. ¿Quién falló? Tal vez no falló el evangelista, tal vez no falló el misionero y no falló el pastor. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que pasó? La curiosidad por conocer lo malo. ¿Qué es lo que le estaba pasando al pueblo del Señor después de que salió de Egipto? Dice la palabra que se enredaron con los dioses ajenos, con los dioses paganos que Dios les había dicho que no se juntasen. Se empezaron a enredar con ellos. Aleluya. Y sucedió lo que Dios les había advertido. Y usted lo puede ver que en el versículo 11 empieza la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Aleluya. Vino Dios, empezó a levantar jueces, empezó a levantar líderes, como le diríamos en este tiempo, gente que rija al pueblo, que quiera llevarlo por el camino derecho. Dice la palabra que al principio empezaron escuchando a los jueces, ya después ni a los jueces le hacían caso. Entonces, ¿quién falló? No falló el líder que puso Dios. Aleluya. Me llamó algo la atención de que dice la palabra de que durante Josué estaba en vida, la gente le sirvió a Dios. La gente no se apartó ni a diestra ni a siniestra. Gloria a Dios, aleluya. Pero viene a suceder lo que sucede en la congregación de hoy en día, cuidando apariencias. Viene a suceder lo que pasa hoy en día, que qué es lo que va a pensar de mí el pastor, qué es lo que va a pensar de mí la pastora, qué es lo que van a pensar si no cojo una parte. Sería más honesto de nuestra parte ceder la parte a otra persona si se sabe que está mal. Amén. Pero preferimos cuidar nuestro testimonio y no cuidar el testimonio de Dios. Amén. Aleluya. A eso se le llama apostasía. Cuando usted se aparta detrás de otras cosas que no son de Dios. Porque no es solamente que usted se vaya a adorar un Dios pagano a escondidas. Puede ser cuando usted se coge su teléfono y se va a textear a una persona que usted sabe que es ilícito hacerlo, pero va y lo hace.
Está haciendo lo mismo que una persona que se va a adorar a escondida a dioses paganos, que se va a lugares altos, donde cree que no lo están viendo, pero el ojo de Jehová está puesto. Y es donde creemos, amado hermano, de que venimos a la iglesia, parecemos cristianos, nos comportamos como cristianos, pero afuera estamos demostrando cosas que sabemos que no son. Estamos viviendo una vida doble. Poderoso. Es de dos caras. Mientras esté en la iglesia, muy espiritual, sometido a las cosas de Dios, es duro con cualquiera, le tira palabra y le tira machete a cualquiera, pero cuando sale afuera, sus debilidades lo arrastran al pecado, pero no lo admite, porque la cobardía de que qué es lo que los demás van a pensar de mí no le permite acercarse a Dios y reconciliarse. No necesita hacerlo en público, pero podría coger usted 10 minutos y tirarse de rodillas y pedirle perdón a Dios por lo que ha cometido. No necesita que lo avergüencen en público. Dios no busca eso. Dios lo que busca es que el hombre se aparte de hacer lo malo y que coja el camino derecho. Poderoso Jesús. Y lo peor no es eso. Lo peor es de que el bien lo recibimos nosotros, no lo recibe Dios. Dígame, Dios, ¿de qué se beneficia que usted le sea fiel a su esposo o a su esposa? Dígame, ¿de qué se beneficia Dios que usted corrija a su hijo? Dios no se beneficia en nada para eso. El que se beneficia es usted. ¿Por qué? Porque cuando el niño sea ya un joven y esté pasando de la adolescencia a ser adulto, se va a ahorrar problemas. Usted se va a ahorrar discusiones innecesarias. Usted se va a ahorrar que su hijo se le quiera escapar de la casa porque usted lo instruyó desde niño a temerle a Dios, no a temerle a los hombres. Porque ese es el error que se vive hoy en día. Fingimos apariencia y ante todo aparentamos ser una cosa, pero sabemos que detrás de la cortina se oculta el show que se vive en la vida de esa persona. Poderoso, aleluya. Aleluya. Y vivimos fingiendo apariencia, vivimos fingiendo cosas que no son. Eso es lo que le estaba pasando al pueblo mientras Josué vivía. Ustedes saben, y muchos han leído, que a Moisés lo intentaron matar. Moisés no hacía nada malo en contra de ellos. ¿Qué es lo que hacía Moisés? Quemarse las pestañas y yendo a consultar a Dios para cada movimiento que se había que hacer. ¿Y cómo el pueblo le pagaba? Cuando iba al monte a orar, ya estaban con sus dioses paganos el pueblo abajo. Estaban adorando, buscando quién nos iba a sacar del desierto donde habían ido a llegar. Y habían estado rondando ahí, como ya muchos sabemos, por desobediencia, por contumaces, porque no querían escuchar la voz de Dios. Aleluya. Dios quería llevarlos a la tierra prometida en cuestión de días, lo que se convirtió en largos días. Amén. Entonces, Dios a veces quiere llevarnos a otro nivel, pero la rebeldía no nos permite avanzar a ese nivel. Es como, si me entiende, Sí, Señor. Dios quiere llevarnos de la etapa de la niñez, amado hermano, a la adolescencia, pero no se lo permitimos, porque tomamos las actitudes de berrinche, que si Dios no me contesta, y que el hermano no me saludó, y que si fulano predicó y todo me cayó a mí. Y tomamos la actitud de la niñez, de que no se le puede decir nada al niño porque no se lo quiere. No se le puede decir nada porque no, es que ya tú no me quieres. Aleluya. Dios nos quiere sacar de esa etapa en la juventud, pero no es solamente en la niñez que se ha quedado mucho estancado. Se han quedado estancados en la adolescencia, aquellos donde quieren hacer lo que se les viene en gana. Hay muchos estancados ahí todavía, que no quieren escuchar a nadie, se les da consejo, ¿no? Aleluya. Yo sé todo, yo sé cómo se viven las cosas, es lo que pasa por la mente del joven. El que me diga que no pasa esos pensamientos por su mente, también le digo, es mentiroso. Porque el joven lo que quiere es cumplir sus 21 años para que mami y daddy no le puedan decir nada. El joven quiere llegar a esa edad para que ya nadie se meta en su vida. Si yo quiero salir con fulano, con mengano, si quiero llegar a tales horas de la noche, no quiero que nadie me diga nada. Todos quieren llegar a esa etapa. El problema es cuando está en los 22, en los 23 años y está asumiendo cargos y responsabilidades que todavía no puede llevar. ¿Qué es lo que pasa cuando ya el bill de la renta, cuando llegó el bill de la luz,
llegó tal vez el bill del teléfono, se le acumuló que quiera comprar la comida, que hay que ponerle gas al carro, que hay que pagar el seguro de carro. Si está pensando en comprar casa, que tiene que ahorrar para la casa. Pero ¿qué es lo que pasó? Pasó su juventud queriendo vivir, desbaratando su vida, y no pensó en que había que prepararse para cuando la etapa de adulto llegue, no lo sorprenda con las manos en la masa. Pero venimos y después a escuchar las quejas de ellos. Usted ve que el papá que decía, no, si se va yo no lo recibo, y usted ve que el papá que allá va a abrirle la puerta y a recibir al hijo de regreso. Aleluya. Como creemos nosotros humanamente, estamos haciendo un bien. Usted le recibió, le da de regreso lo que tenía, pobrecito, no sabía que la vida estaba dura, y como usted cree, le está ayudando, le está haciendo un mal. No está mal que usted le dé posada en una casa, está mal de que le vuelva a dar los caprichos que tenía antes. Aleluya. Cójalo de regreso, pero ahora haga lo que pague renta, haga lo que le pague biles, para que aprenda y llegue a la etapa de la adultez y no se quede estancado en la juventud, de que cree que porque papá y mamá tiene casa, tiene cama donde dormir, va a seguir desbaratando su vida, porque no va a aprender. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y usted lo ve. Cuando usted lee las escrituras, usted se da cuenta de eso. Dice la palabra que el Señor vino a un punto que le dice, los hago morir y ustedes vienen a mí. Pero cuando ya vienen a mí, yo los perdono, los restauro y los vuelvo a meter en el camino. Ustedes eligen de regreso volver a lo mismo. Aleluya. Entonces, viene usted y tiene que tomar un punto como padre y como madre y decir como Josué, vean ustedes qué quieren hacer con su vida. Pero mientras ustedes estén acá, aquí se va a servir a Dios, porque es lo que Josué dijo. Eso fue lo que Josué le dijo al pueblo. Ustedes quieren servir a los dioses paganos, no sé a cuáles, a los de los moabitas, o tal vez se quieren ir a adorar a Astarot. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa, les dijo, serviremos a Jehová. Ese es el lema que usted tiene que tener en su casa. El que llegue se somete a las reglas que están en la casa. Porque cuando venimos al evangelio, usted no se somete a las reglas de nadie más que a lo que está escrito en la Biblia. La palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ve que usted no llega donde Jesucristo a decirle, Señor, yo te quiero servir, pero quiero seguir yendo a los paris. Señor, yo te quiero servir, pero quiero seguir yendo a jugar billar. Usted no llega con esa mentalidad, porque la palabra dice de que todos esos son deleites del mundo, y que las cosas del mundo, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces usted viene y se sujeta a las reglas de Dios. Entonces, ¿por qué si usted se está sujetando a las reglas de Dios, usted va a dejar de que su hijo se sujete a las reglas del mundo si está en su casa? Aleluya. Ese es el problema, de que creemos de que le estamos haciendo un bien, correccionándolo como uno cree que está bien, y humanamente está fracasando porque le está enseñando a mal. Corríjalo como le enseña la palabra, porque la palabra dice de que la corrección, amado hermano, no sabe a miel cuando la recibe la persona. No va a saber a miel. No espere que cuando usted correccione a su hijo le vaya a dar un abrazo y le va a decir I love you daddy, I love you mami. No espere recibir eso. Lo que le va a decir, estoy cansado de ti, lo que estoy esperando es cumplir mis 21 años para irme. Eso es lo que usted va a escuchar cuando lo quiera correccionar. Aleluya. Pero cuando llega a los 21 años y coja sus responsabilidades, va a volver donde mami y donde papi a pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso fue lo que usted le enseñó. Va a decir, papá, mamá, tenías razón. Que es lo que le gusta escuchar bastante a los papás. Sí, no es que se gocen del mal del hijo, sino que le gusta escuchar de que cuando llega uno con la colita entre las patas y tenías razón, lo que me había dicho. El muchacho con el que me estaba diciendo que no saliera porque no era cristiano, tenías razón. Era un zángano, solo buscaba un momento de lujuria y es nada más. Es lo mismo que le dice una muchacha que acaba de salir embarazada a la mamá. No sé en qué momento lo hice, pero ¿quién falló ahí en lo que yo le preguntaba? No falló la madre. Si usted le inculcó los principios bíblicos, no falló usted, falló ella y va a pagar las consecuencias.
lastimosamente la palabra dice de que la paga del pecado es muerte. Aleluya. Y terminando el versículo dice que la dádiva en Jesucristo es vida eterna. Pero un hijo no se mete debajo de la cama y se esconde. Un hijo son las consecuencias de aquella aventura que se fue a tener a lo loco afuera. Y usted ve que por eso hay muchos niños sin padre, hay muchos niños con madre ausente. Y se vive una juventud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un niño que se crió sin padre o que se crió sin una madre ausente, usted lo ve de que termina envuelto en pandillas, termina envuelto en la drogadicción y en el alcohol. Porque lo que buscan es saciar el vacío que llevan dentro, saciar la niñez que nunca tuvieron, saciar al papá que estuvo ausente, saciar a la mamá que nunca estuvo tampoco porque está ocupado trabajando, queriendo darle lo necesario a su hijo. Es lo que se vive en este país. Tengo un familiar y yo, madres que tienen un hijo de cada hombre diferente. Y usted se pregunta, ¿será que nunca aprendió? ¿Será que nunca se dio cuenta que la vida que lleva así desordenada va a terminar peor si sigue así? Y usted viene y se acerca, porque no es que uno no se acerque, amado hermano. A veces uno se acerca, pero pasa como el que pasaba al pueblo de Israel. Usted quiere ayudarle a la gente. Usted quisiera impartirle a la gente la paz de Dios. Pero la gente no quiere. Porque, amado hermano, el pecado es placentero. El pecado es atractivo. El problema son las consecuencias del pecado. Uno puede decir el pecado es asqueroso, da asco. Claro, cuando está espiritual da asco. Pero ¿qué es lo que pasa en un momento de descuido? Lo mira atractivo. Y pasa lo que dice el apóstol Santiago, que dice de que cada quien es seducido por su propia concupiscencia. O sea, cada quien es seducido por el pecado, por la naturaleza humana. Aleluya. Y va y comete el pecado. Pero ¿qué es lo que pasó después del pecado? Dice, da luz muerte. Entonces cuando ya dio luz muerte, ¿qué es lo que queda? Hay que enterrar lo que sucedió. Usted no ve a un muerto y lo pone junto a su cama a dormir con usted. Usted no se lleva un muerto a la cocina donde usted está cocinando. No lo lleva al comedor donde usted va a comer. Usted va a buscar una manera de deshacerse del muerto. Pero es lo que pasa, que el creyente ha llegado ahora al evangelio y quiere andar cargando los muertos. Amado hermano, el adulterio que tenía en el mundo lo quiere andar todavía ahí. Que sabe que le está dando muerte a su vida, pero lo sigue cometiendo. Llegó una persona de que, amado hermano, le gustaba andar con una muchacha, con otra muchacha, con un muchacho, con otro muchacho, y en el evangelio quiere hacer lo mismo. Anda cargando muertos para arriba y para abajo. El pecado apesta, eso sí se lo puedo decir. Que le parece atractivo y que tal vez lo seduce es una cosa, pero el pecado apesta. ¿Sabe por qué? Porque el pecado daña, el pecado destruye. Si no, pregúnteselo a personas que han perdido hogares, pregúnteselo a personas que les tomó 10, 20 años, quizás 30, conseguir una casa, para que en un divorcio se pierda la casa, el hijo se vaya a saber quién, y la mujer termine con otro hombre y el hombre termine con otra mujer, tomando rumbos, amado hermano, desastrosos. Y usted ve que termina esa vida, divorciados y recasados, porque quieren encontrar en el mundo lo que solamente en Cristo está. Quieren encontrar en el mundo la paz que Dios da. Quieren encontrar en el mundo, amado hermano, la corrección que Dios da. Y que aunque a veces nos tenga sabor, amado hermano, a otra cosa, menos que a miel, menos que algo dulce. Porque cuando es algo, amado hermano, que es bueno al paladar, nadie se queja. El problema es cuando la corrección está dura, amado hermano, que cuesta tragar. Tengo que coger un vaso de agua para poder pasar la palabra. Hermano, cuando la palabra esté hablando a su vida, no se moleste con el que está predicando. Siempre y cuando sea de acuerdo a la Biblia, no se moleste y coja lo suyo. Porque Dios lo que quiere es que nos arreglemos para poder entrar a la tierra prometida. Amado hermano, Moisés perdió algo en el trayecto de llevar al pueblo de Israel
a la tierra prometida, a Canaán. Y muchos conocen la historia de que, amado hermano, por un ataque de ira, no pudo entrar. Algo tan sencillo que cualquiera puede decir, no, pero si es que es de hombres enojarse y explotar. Aleluya. Pero la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Usted se puede molestar, pero cierre el zipper. ¿No le gustó algo? Cállese. Aleluya. Porque la palabra dice que uno primero, imagínense, si cuando uno se acerca, dice, a Dios, a querer buscar de Dios, dice la palabra que usted preste más su oído para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Amado hermano, de la gente que cree que con palabreríos agrada a Dios. No es así que se agrada a Dios. Usted vence al enemigo cuando usted no hace caso a los ataques, cuando usted ignora los ataques. Mientras Jesucristo predicaba, habían fariseos queriéndole tentar, e incluso se acercaban a hacerle preguntas. Aleluya. Por ejemplo, ¿a quién se le debía rendir tributo? Buscando de dónde acusarle. Pero ustedes, que Jesucristo solamente les decía, ¿por qué me tentáis? El Señor no los insultaba, no los sacaba patadas, no les tiraba algún pergamino, porque en aquel entonces no había Biblia. Pero el Señor no cogía un pergamino y se los tiraba y les decía, lárguense. El Señor los dejaba que anduvieran ahí. Porque sería en vano lo que dice el Señor cuando viene y nos dice, aprendan de mí, dice el Señor. Oiga bien, está diciendo, aprendan de cómo yo actúo, de cómo yo ando. Aleluya. Es lo que el Señor estaba tratando de entenderles. Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Qué es manso, amado hermano? Una persona que no se altera con cualquier cosa. El enemigo es astuto, amado hermano, y va a hacer que se altere de alguna u otra manera. Pero ve usted si le pone caso al ataque del enemigo o lo ignora. Porque cuando usted lo ignora hace más que cuando usted le hace caso, porque el libro de los Proverbios dice que si usted se pone al tanto del otro necio, usted se vuelve más necio que el otro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Soportar la carga. Si no es de agravio, dice la palabra, que no se ponga a pleito. Aleluya. Amado hermano, hay cosas que no nos gustan. Poderoso Dios. Hay cosas que pasan y uno no está de acuerdo en que pasan. Hay cosas en las congregaciones en las que uno no está de acuerdo. Hay mensajes en los que uno no está de acuerdo. Pero eso se pelea de rodillas, Señor. Con el Señor a solas. Gloria a Dios. No metiéndole cizaña al otro. Amén. Para armar un complot como hacían contra Jesucristo. Buscando cómo apedrearle, buscando cómo matarle. Porque entonces vienen y se convierten en lo que le dijo en lo que le decían los fariseos. Porque los fariseos venían y le decían, nosotros le decían, no somos producto de fornicaciones, y nosotros tenemos linaje, nosotros venimos de nuestro padre Abraham. Esa fue la afirmación que hicieron los fariseos. Y viene Jesucristo y de acuerdo a lo que está escrito, sin faltarles el respeto, les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, dice. Pero ustedes procuran matarme, dice. Ustedes tienen un padre, le dice, porque hay uno que es homicida desde el principio. Y ese homicida es el diablo. Vosotros sois, le dice, de vuestro padre el diablo. Entonces, cuando usted se tope con personas que tienen actitudes de dañar a otros, apártese. Gloria a Dios. Porque aún Pablo lo exhorta en la Biblia y dice que si alguno sabe de que algún hermano anda desordenadamente, que se aparte de él. Oiga bien, dice, no se lo eche de enemigo, sino que dice, apártese de él y señálelo para que le dé vergüenza y se arregle. Pero no le dice, hágale malas caras. No le dice, sáquelo de la congregación. No le dice, vaya a avergonzarlo en frente de todos. Solamente dice, señálenlo. O sea, ¿qué es lo que significa señalar? Que usted se tope a un hermano y le diga, tened cuidado con aquel, porque aquel suelta veneno. Eso es señalarlo, no es avergonzarlo en público. Es acercársele a un hermano y en voz baja, no publicarlo a todo el mundo, decirle, mira, tened cuidado con aquel hermano porque le gusta bastante el chisme. Le gusta bastante dañarle el testimonio a las demás personas. Así usted está señalando a las personas. Entonces, no sé si me está entendiendo. Cuando usted está hablando mal de otros, usted está señalando a otros. Amén. Y la palabra hace
un llamado que da bastante miedo y dice que con la misma medida que usted mide, con esa misma medida lo van a medir a usted. Aleluya. Porque decía, o tú crees que tú que juzgas a tu hermano, dice, te escaparás del justo juicio de Dios porque tú haces lo mismo. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es el problema? El problema no fue que señaló al hermano, el problema es que está envuelto en la misma cobija que está el otro. Alábale que el brillo de Entonces usted quiere correccionar a los otros, saque la paja primero, amado hermano, el tronco suyo, para después ayudarle al otro a sacar la paja. Pero si usted saca primero la paja del otro, usted con el tronco, ¿de dónde le va a sacar la paja? Aleluya. Primero, amados hermanos, hay que ver cómo está nuestra vida yendo con el Señor. Amados hermanos, estamos viviendo fingiendo apariencia, como decía al principio, o estamos viviendo una vida genuina, una vida íntegra delante de Dios. Aleluya. Y usted se pregunta, ¿qué es integridad? Integridad es algo que usted vive no solamente cuando lo están viendo, es la vida que usted vive personalmente con el Señor cuando nadie lo mira. ¿Quién es usted cuando esté en su casa? Esa es la pregunta que yo quiero que usted se haga en su corazón. Y se pregunte, ¿quién es usted cuando está en su trabajo? ¿Cómo se comporta usted cuando nadie lo está viendo y tiene una discusión con su cónyuge? ¿Cómo se comporta usted cuando su hijo lo saca de sus casillas? ¿Cuál es el comportamiento que usted tiene? ¿Es el que está de acuerdo a la Biblia o es el que está de acuerdo a la carne suya? Aleluya. A los ataques explosivos, a los insultos. Gracias, Jesús. ¿Cuál es la actitud, amado hermano, que se le está implementando a la generación que está emergiendo? ¿Qué es lo que sus hijos están aprendiendo de usted? ¿Cuál es el retrato que sus niños y sus niñas llevan a la escuela? Porque no piense usted de que en la escuela no le pregunta el teacher a sus niños cómo lo tratan en la casa. Claro que les preguntan. Si no, pregúntenle a muchas personas que les han metido trabajadores sociales porque tienen violencia doméstica en los hogares. Y violencia doméstica no es que usted le pegue un cinchazo. Porque el otro día estaba platicando con un muchacho al cual el niño en la escuela fue decir de que le daba de coscorrones, como decimos en El Salvador, o sea, golpes con la mano en la cabeza porque no hacía las cosas bien. ¿Cuál es la actitud que aquel niño usted cree que llevaba a la escuela para que no haya tenido pena de que tal vez lo abochornaran allá porque el papá le daba de golpes en la cabeza? Tal vez podemos pensar que en el momento es la actitud correcta de darle de coscorrones en la cabeza, pero ahora le voy a hacer la pregunta yo. ¿Usted cree que un coscorrón en la cabeza lo va a ayudar para que sea más inteligente? ¿O le va a ayudar para que corrija lo que acaba de hacer mal? Eso no le va a ayudar en nada, amado hermano. Pero si usted le enseña con amor, le enseña con paciencia, que son frutos del Espíritu, por cierto, que usted tenga templanza, que tenga dominio propio a la hora de que le está ayudando. Pero ¿qué es lo que pasa? No se quieren implementar ese ratito para ayudar a hacer la tarea. Aleluya. Es más fácil tal vez mandarlo, dejarlo after school, porque es más easy. Es easy solo decirle allá, dejarle el problema a otro. Pero entonces yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que la generación que va creciendo, que supuestamente son la sal de la tierra, está implementando a los demás? Si tal vez el padre secular tiene más tiempo para su hijo que el padre cristiano, que se supone que tiene que tener más tiempo para ellos. Aleluya. Porque no piense de que solamente porque a veces hay familias en el mundo secular que se llevan mejor que las familias cristianas dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se ponen fronteras, se ponen, amado hermano, barreras entre la misma familia. Y no hay comunicación de padre a hijo ni de madre a hija. Aleluya. Usted le pregunta, el esposo llega y le pregunta, llegó el niño, y la mujer le dice, pues yo pensaba que andaba con vos. ¿A dónde está la comunicación? ¿A dónde está la visión que tiene para su hogar, para que aquel niño crezca como debe de ser, para que lleve aquella formación que debe de llevar, para que cuando sea grande cree un impacto en la juventud y en vez de ser estorbo, sea alguien productivo? No, hermano, es bonito de que a su hijo en la escuela no lo vean como algún cero a la izquierda. Es bonito que lo implementen y digan, aquel niño es maduro, Aleluya. aquel niño es respetuoso. Poderoso Dios. Hay niños que se quieren apegar a esos niños, porque a veces piensan, los que hacen bullying, piensan de que crean un nivel de popularidad.
¿Sabe qué es lo que hacen? Injertan miedo entre los demás niños y los demás niños se alejan de ellos. Pero el niño que es respetuoso, ¿va, hermano? El niño de que no es violento porque en su casa no aprende violencia. El niño que es humilde porque en su casa ha aprendido que hay que ser humilde y que hay que compartir. Cuando hay que compartir, amado hermano, hay gente que se le pega a usted. ¿Sabe por qué? Porque ven su fruto, no por lo que usted anda hablando, sino por la vida que usted vive. A más de algunos tal vez ya le han preguntado y le han dicho, ¿y cómo hacen ustedes para vivir tan tranquilos, para vivir en esa paz que ustedes tienen? ¿Cómo hacen que ustedes que no se meten en problemas? Y no estoy hablando de problemas. Cuando se trata de arrebatar almas, usted se mete en problemas. Estoy hablando de la vida secular. Cuando escuchan y dicen, no, aquel empleado es obediente, aquel empleado no es rezongón, aquel empleado escucha. Pero qué vergüenza cuando dicen aquel empleado, lo primero que hace cuando se le manda a hacer algo es rezongar. Y dice que es cristiano. Aleluya. Y vienen y empiezan a tachar, amado hermano. Entonces, ¿cuál es la actitud que los demás tienen hacia usted? Van a hablar mal de usted, no le estoy diciendo que van a hablar bien de usted. Van a hablar, quizás por envidia. Porque si usted se da cuenta, a Jesucristo le tenían envidia. No tenían cómo cogerle en alguna falta. Porque cuando lo querían apedrear, el Señor les dice, ¿por cuál de las faltas ustedes me quieren apedrear? ¿Por cuál de las buenas obras que yo he hecho ustedes me quieren matar? Y no tenían, dice la palabra, algo que es tener en contra de él. Es más, dice la palabra que cuando lo prendieron, cogieron a gente farsante para que fuera a testificar en contra de él. Cuestiones falsas. Va a haber gente que va a levantar falsos testimonios en contra de usted. ¿Cuál es su trabajo? Amarlos, orar por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos. Esteban lo enseña. A Esteban lo estaban lapidando y dice la palabra de que mientras lo estaban lapidando, dice de que todavía tiene, como decimos nosotros, el valor de decirle a Dios, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ustedes toman a Jesucristo cuando está en el madero como ejemplo y ustedes ven que aún Jesucristo dice, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. ¿Cuál es la actitud que usted toma? ¿Qué es lo que usted le está implementando a la generación que viene detrás de usted? Porque no sé si usted se ha dado cuenta, la mayoría están envejeciendo. Yo apenas tenía 16 años cuando me quedé solo. Como si nada, tengo 22 años ya. Y seguimos envejeciendo. Entonces, ¿cuál es el impacto que usted va creando por donde usted va su trayectoria? Es la pregunta que quiero que se lleve en su corazón para su casa. ¿Cuál es el trayecto que usted lleva? ¿Usted está marcando huellas? ¿O simplemente está siguiendo las huellas de otro ciego espiritual? De otro que no ora. De otro que no tiene una familia ejemplar. El ejemplo de quién usted está siguiendo. Tiene alguien como modelo. El primero debe ser Jesucristo. Pero no está mal que usted vea una familia, que usted los vea que son centrados, que vea que son, amados hermanos, maduros en su forma de pensar en el Evangelio. No está mal que usted diga, yo quiero que mi familia vaya como esa. Aleluya. No está mal, porque si no lo hubiese dicho el apóstol Pablo cuando dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Si Pablo lo dice, o sea, no está mal que usted imite a alguien que está haciendo lo bueno. Si la palabra no está en contra de que usted sea imitador de alguien que practica la justicia. Gloria a Dios. Dios no está en contra de eso. Dios está en contra, dice la palabra, de que usted quiera seguir los pasos del impío. En eso es que está en contra de Dios. Que usted quiera coger caminos equivocados. Que usted vea de que le oró a la fulana de tal. Y que usted crea de que le contestó el milagro. Es el problema de que usted su corazón se empieza a inclinar a cosas que sabe usted que van en contra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el problema. El problema que tenía el pueblo de Israel cuando empezaron a venir los jueces que regían sobre ellos. Y como les recalcaba, oiga bien que dice la palabra de que ya por último ni a los jueces le hacían caso. Y es lo que se vive hoy en día. Exactamente lo mismo. Y alguien que tiene la máxima autoridad aquí en la tierra, si le hace caso ya. Puede ser su jefe y ya lo amenazó con que lo va a votar, le importa un pepino, no quiere hacer caso a nadie.
está dispuesto a perder su trabajo, pero cuando está sin trabajo y nadie lo quiere emplear, porque todo el mundo lo conoce por rezongón, por desobediente, porque llega tarde, porque no hace nada bien, porque se pelea con todo el mundo. Cuando nadie lo quiere emplear, todavía se pregunta qué estoy haciendo mal. ¿Cuál es el problema que tiene la gente conmigo? Y el problema es que él es el problema. Aleluya. No sé si me está entendiendo. El problema es de que a veces uno es el problema y uno dice, pero ¿qué es lo que la gente tiene mal? ¿Qué es lo que tiene mal usted? ¿Qué es lo que tengo mal yo? Aleluya. Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Será que no soy yo el que tengo el problema y estoy queriendo culpar a otro? Sí, Señor. ¿O será que soy yo el que estoy fallando y quiero buscar a quien echarle la culpa por mis errores? Porque eso es lo que se busca hoy en día. A quién señalar, a quién echarle culpa, porque algo no salió bien. Porque las calificaciones del nene usted está esperando que suban y usted no le dedica tiempo para la tarea. Aleluya. La tarea no va a mejorar si usted no se sienta. Ayudarle con lo poquito que sabe. Yo sé que hay personas que no han tenido estudio más que lo básico. Tal vez algunos no han aprendido ni a leer. Pero aunque sea lo poquito que usted pueda sentarse con su hijo lo va a apreciar. ¿Sabe por qué? Porque el niño va a ver el intento que usted hace por ayudarle. Y tal vez aunque el niño le va a terminar enseñando a usted, pero usted está ejerciendo su deber como padre. Usted está ejerciendo su deber como madre. Sin importar, usted es lo que tenga su capacidad. Moisés le dijo al Señor, Señor, yo no tengo palabras, yo no puedo hablar. Pues le mandó a Aarón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted diga, Señor, yo no le puedo ayudar con la tarea, pero tal vez está alguien al lado suyo, pero siéntese al lado de él, no le deje el problema a él. Sepa qué es lo que tener un struggle con su nene cuando está haciendo la tarea, para que sepa qué es lo que el maestro pasa en la escuela cuando su niño no entiende algo. ¿Sabe por qué? Porque hay padres, no hermano, que da tristeza, que no saben de que su hijo tiene un rendimiento completamente bajo en la escuela y ni siquiera se da cuenta. Que tal vez el teacher lo va a demandar a llamar para que ver que el niño mejore un poco. Se le manda a decir por medio de papelitos y se le manda a decir, ayúdenle a su hijo con la matemática. Su hijo tiene problemas con la matemática. Su hijo tiene problemas que habla mucho en clase. Su niño tiene problemas que grita a los demás niños. Y ahora le voy a hacer una pregunta. ¿A dónde cree que el niño aprendió a gritar? No aprendió a gritar en la escuela. Cuando el niño se peleó con otro, alguien tuvo que ver peleando al niño. Porque normalmente, si usted se da cuenta, la mayoría de niños que nunca han estado en un hogar donde hay violencia, donde hay malas palabras, algunos las aprenden en la escuela. Pero ¿sabe qué es lo curioso? De que en la casa no las dicen porque no las escucharon allá. Entonces usted ve cuál es la diferencia cuando usted inculca valores a su niño. De que va aprendiendo qué es tener temor, no de apariencias como le decía al principio. Porque no es que aquí sea una cosa y allá afuera sea otra porque no lo ven. Se trata de que usted sea la misma persona aquí adentro como allá afuera. Porque cuando usted hace eso, a la generación que viene detrás de usted, que son familiares nuestros, están entendiendo de que hay que tenerle temor a Dios, que dice la palabra que es el todo. Un hombre con tanta sabiduría como Salomón, que le dijo Dios que no habría otro como él, ni había habido otro como él. Y dice, el fin de todo el discurso, el fin de todo, teme a Dios y apártate del mal. Ese es el discurso de todo. Usted ve en qué se resume la Biblia. En 2 mandamientos, dijo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que usted le quiera poner. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos, dijo, dependen la ley, los profetas. Y la palabra viene y dice en el libro de los Corintios, y dice que todo se va a acabar, la profecía se va a acabar, las lenguas se van a acabar. La palabra dice de que todo lo que es parcialmente se va a acabar. Vamos a dejar de venir un día a la iglesia porque Cristo va a venir por usted y por mí. Todo se va a acabar, amado hermano. La humanidad, dice la palabra, que esta tierra va a ser limpiada con fuego. Pero dice que el amor permanece para siempre. El amor es sobre todas las cosas. Y si usted tiene amor por su prójimo, usted procura el bien para su prójimo. Yo recalco ese punto todo el tiempo. Usted dice que ama a sus hijos, corríjalos. Usted dice que ama a su prójimo, corríjalo en el amor de Dios. No se acerque señalando, acérquese y dígale, así no se hace.
Aunque yo sé que a veces sí dan ganas de pegarle un coscorrón, como que no entienden, amado hermano, porque pasa como acá, pero no comete ese error, porque le va a pasar como a Moisés, que no va a poder entrar a la tierra prometida. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que con un acto de eso, tal vez lo que va a hacer es de que el hermano que está a punto de irse de la iglesia se vaya. Porque un acto de enojo, de ira, lo hizo que lo sacara. En vez de haberle dado la mano para que se levantara y tratar de hacer las cosas bien. Tengan paciencia unos con otros. Le recalco eso, hay que ser un poquito tolerantes. Seamos tolerantes con los demás, para que cuando nosotros nos equivoquemos, los demás tengan tolerancia para con nosotros. Porque déjenme decirle que entre tanto estamos en la carne, dice la palabra que todos peligran. No le estoy diciendo de que lo estoy mandando a pecar, ni de que la humanidad, como dicen muchos, en la carne es débil y se viene a meter a hacer cosas ilícitas. No le quiero decir eso, lo que le quiero decir es que hay que ser tolerante cuando otros se equivoquen. Poderoso Dios. La palabra dice de que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Cuando no sea de muerte, tírese de rodillas, pida por el hermano, que Dios lo restaure, que Dios lo vuelva a traer de regreso. Que Dios le dé fuerza para seguir caminando. No le pida a Dios que lo saque. No sé cuánto tiempo lleva Dios lidiando con su carácter, con el mío ya lleva varios años. Y todavía me falta bastante. Yo siento que me falta mucho. Aleluya. Y si usted siente todavía que le falta, porque si alguno ya cree que llegó a la estatura de Cristo, déjeme decirle que está listo para que lo mandemos para el cielo. Porque yo creo que aquí todos tenemos problemas de carácter. Amén. Aleluya. Y me refiero no problemas, como le estaba hablando, de apariencias, porque aquí es bonito aparentar, aquí venimos todos bien vestidos. Aquí aparentamos ser cristianos, amado. Pero, amado hermano, afuera se está viviendo algo diferente. Y no es eso lo que Dios pide de nosotros. Dios pide que lo que nosotros estamos implementando crea un impacto en la generación que viene, generación que no conoce a Dios, que seamos sal de la tierra, amado. Este es el meollo del evangelio, de que nosotros sirvamos, amado hermano, de edificación, no de tropiezo. Que la gente quiera estar con usted, porque usted inspira ánimo, porque usted inspira palabras positivas. Y aún en medio de la prueba, no se trata que no hay prueba, no se trata que usted no tiene problemas, se trata que cuando tenga problemas usted diga: yo estoy en victoria porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la actitud del creyente, es la actitud donde dice la palabra: mas el justo por su fe vivirá. Amén. Aleluya. Usted ve cuál es la actitud del espiritual. No es que todo le va bien, no es que como cuando a Job se le acerca a la mujer y dice la palabra de que viene, se le acerca a ella y le dice: ¿por qué todavía guardas tu integridad? Le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿No ves que te quitó a tus hijos? ¿No ves que te quitó todo lo material? ¿Qué estás haciendo sirviéndole a Dios? Y usted ve cuál es la respuesta de Job. No viene y dice: bien, que esta vieja tiene razón. Porque eso es lo que dicen muchos. Cuando están escuchando la voz del enemigo, dicen: yo creo que tiene razón. Yo creo que a la iglesia mejor ya no voy. Yo creo que ya mejor ya no oro. Si de todos modos de nada me sirve, igual sigue esta mujer, este hombre. Tenga paciencia, que Dios va a contestar a su tiempo. Dios está lidiando con un carácter. Solo póngase a pensar: si con el suyo lleva años, tenga un poquito de tolerancia y sigan aguantando. La palabra dice: ¿quién sabe? Dice, si el otro incrédulo, por causa de él que llegó a los pies de Cristo, llega a los pies de Cristo una vez, por fin, y se convierte a Dios de todo su corazón. ¿Quién sabe? No pierda la esperanza de que su hijo va a llegar al evangelio. Sígale evangelizando, sígale instruyendo por lo bueno. No se canse de decirle que no haga lo malo, sígaselo recalcando. Que un día cuando esté tras las rejas, no va a decir: mi mamá nunca me lo dijo, mi papá nunca me lo dijo. No va a decir un día cuando esté en una discoteca todo borracho y tenga un accidente, no va a poder decir: mi papá nunca me enseñó eso a mí. Aleluya. Usted sigue insistiendo, siga predicando el evangelio. A quien sea su familiar, sea su amigo, sea su vecino, síguele advirtiendo. Yo le digo a cualquiera: la gente no quiere escuchar, estamos como en los tiempos de Noé. Usted sígale diciendo a la gente que hay un Cristo que ama, un Cristo que perdona. Sígale diciendo a los niños de regreso: hijo, tienes que amar a Dios, tienes que respetar a Dios. Cuando venga aquí, no se canse de decirlo.
Tienes que tenerle reverencia a Dios. No se canse de decírselo, repítaselo. Y la palabra dice que eso le mandaba el Señor al pueblo de Israel en aquel entonces, que le dijera los versículos a los hijos todos los días. Y si es posible, pégaselo en la frente para que lo ande allí. Pero que tenga en mente la palabra, porque la palabra es la que lo redarguye. La palabra es lo que a usted lo reprende. Y en aquel momento, cuando usted está a punto de faltar, la palabra va y le dice: ama al Señor con toda tu mente. Cuando están aquellos pensamientos sucios, acuérdese del versículo: ama al Señor con toda tu mente. Cuando el corazón se quiera desviar, diga: ama al Señor con todo tu corazón. Amado hermano, cuando su pie se quiera ir, usted acuérdese aquel versículo donde dice que mejor cortárselo. Aleluya. Si es la ocasión de caer, si es un ojo, sáqueselo. Mejor es entrar tuerto, Señor. pero llegar a la vida eterna. Yo creo que nadie vino acá de balde ahora. Todos venimos buscando la salvación. Pelee todos los días. Y no se canse y siga peleando todos los días. Y mañana siga peleando. Aleluya.